Buenas noches, ¿cómo están? Llevo todo el día pensando qué decir en este punto, qué decir en este programa, porque la verdad es que siento que estoy en un país que, al menos hoy, no reconozco, donde nuestra mítica democracia está siendo atacada de lado y lado. Sí, de lado y lado. Porque Carlos Alvarado ha acabado con la credibilidad del Poder Ejecutivo, ha pulverizado la confianza, mucha o poca, que tenían los costarricenses en la figura del presidente. Este gobierno ha querido vernos la cara de tontos, ha querido burlarse de los costarricenses, abusando de la confianza que les fue otorgada en las urnas. Su propuesta balanceada resultó ser un 80% más de impuestos y un 20% de recorte al gasto. Ese 80% de impuestos, desde luego, los íbamos a pagar usted y yo, y por el 20% de recorte seguramente también quería que le diéramos las gracias. Eso sí, no se tomaron la molestia de desplegar ni el más mínimo esfuerzo en cobrar los impuestos millonarios, multimillonarios, que los empresarios evasores en este país se roban todos los años. Alvarado ha llamado a una mesa de diálogo que durará 4 semanas. Quiero, señor presidente, que se tome esta pregunta muy en serio. Si su plan es hacer la pantomima, como siempre, de que se sienta a escuchar a todos los sectores para finalmente terminar imponiendo su voluntad, ¿hacia dónde cree que nos está conduciendo? En 2018, Freddy Serrano entrevistó a la periodista Pilar Cisneros antes de la segunda vuelta electoral. En esa entrevista, en esa conversación, la periodista ya decía cuál iba a ser la tarea más importante de su gobierno. Lo estamos viendo en esa oleada en Sudamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Vemos nuestro vecino, que nadie quiere nunca mencionar, Nicaragua, que también se han aferrado a esas ideologías extremas. Nos ve en peligro de llegar a convertirnos en un país como Venezuela, eventualmente, si no somos conscientes a dónde vamos. Yo espero que no, Freddy, pero creo que estamos llegando a un punto donde la gente está tan desesperada por respuestas, por acciones, que estamos cultivando. Ese es el caldo de cultivo justamente que estamos haciendo para que venga un Chávez o para que venga cualquiera de estos dictadores que se han paseado en los países de América del Sur. Pero pienso que estamos ahorita en un momento clave y por eso me parece que este próximo gobierno es decisivo, Freddy, para llevar el barco hacia el bien o hacia el mal absoluto. ¿Hacia dónde nos ha conducido usted, señor presidente? Se lo pregunto como ciudadano. Al denigrar, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, nos ha expuesto al radicalismo. El Movimiento Rescate Nacional se ha aliado con los sindicatos y con el Frente Amplio, aliado del chavismo y del sandinismo en el Foro de Sao Paulo, aliado suyo también en este naufragado gobierno de coalición. Por otro lado, sale Fabricio con un oportunismo matemático, repitiendo un diagnóstico que todos conocemos y haciendo propuestas que él sabe que al final solo van a sumar al descontento cuando usted, como todas las que se le han presentado, termine ignorándolas. Quiero como costarricense dejar registro de lo que pienso hoy, 13 de octubre del 2020. Si en este país llega al poder un dictador, va a ser responsabilidad suya, Carlos Alvarado Quesada, porque a usted le correspondía devolver a Costa Rica al cauce democrático, pero con su proceder altivo y obstinado logró que ese caldo de cultivo llegara al punto de ebullición. Hoy nuestro país escucha los cantos de sirena. Muchos están convencidos de que usted es un dictador y que hay que removerlo del poder. Yo no creo que usted sea un dictador. Para empezar, porque no fue capaz de levantar los bloqueos para devolvernos a los ciudadanos nuestro derecho constitucional al libre tránsito. Y hoy la Sala Cuarta lo condenó por ello. Y por otra parte, cuando decidió actuar, lo hizo con una torpeza enorme. Y ahora tenemos el tema de los infiltrados. ¿A qué juega, presidente? ¿A qué juega su gobierno? Vea la situación en la que nos ha puesto. Estamos hablando de un gobierno legítimamente constituido por nuestro régimen democrático, que es actualmente ese gobierno simple y sencillamente indefendible. Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís nos han dejado vulnerables, expuestos a los radicales. Si ya el modelo anterior de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana había fracasado,
Ellos, como remedio, resultaron peor que la enfermedad. No sé a dónde llegaremos como país, pero pase lo que pase, la historia los hará responsables del daño que suframos como sociedad. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial que hacemos para Costa Rica, pero yo sé que hay gente que nos ve desde Venezuela porque son conscientes de lo que enfrentamos ahora. No estoy solo, afortunadamente, me acompañan en esta primera parte y para arrancar, Orlando Urdaneta, periodista mítico de Venezuela, Daniel Suchar, economista venezolano, costarricense, igualmente mítico aquí en Costa Rica. Bienvenidos ambos y llegará dentro de unos minutos Nito Pérez Osuna. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias, Daniel, un placer. Muchas gracias, Joel. Buenas noches para ti y para Orlando. Decime, Daniel, ¿qué te parece esto que he dicho con respecto a lo que estamos viviendo en el país? Bueno, hay que recordar que en las últimas semanas han habido varios detonantes. El primero, por supuesto, que tiene que ver con un déficit fiscal por encima del 9,9%, una situación prácticamente muy descontrolada desde el punto de vista de las finanzas públicas. Por otro lado, tienes la necesidad de un financiamiento. Ese financiamiento, por supuesto, el primero que entra en la opción es el Fondo Monetario Internacional, que te pide unas condiciones. Esas condiciones, por supuesto, como bien lo había comentado, un desequilibrio total, un 80-20 apalancado en más de impuestos, que prácticamente es, después de Argentina, el otro país que está implementando o quiere implementar impuestos a una sociedad que tiene una reactivación económica nula, o sea, no hay economía, entonces sería totalmente lo contrario. Y por el otro lado, Joel, las últimas 2 semanas o 3 semanas se ha dado una gran cantidad de manifestaciones a través de redes sociales y que luego el movimiento se fue a las calles y que ha llegado a ser un punto ya de ebullición de vandalismo, de infiltrados y bueno, y obviamente una gran cantidad de situaciones, como bien lo acaba de comentar, un tema de que aquí todo el mundo es oportunista, ¿no? Aprovecha el río revuelto para empezar a surgir líderes que lamentablemente los primeros que han surgido son de corte totalmente izquierdosos y que, bueno, eso ha quedado demostrado en las últimas 2 semanas, joven. Bien, voy a aprovechar la presencia de Orlando. Obviamente, Daniel aporta el diagnóstico que conocemos los costarricenses y que obviamente también es importante que lo conozca Orlando, quien nos va a acompañar en esta hora, porque vamos a dedicarnos a, yo diría abrir una herida, pero en realidad tal vez nunca ha cerrado, y es la herida que lleva Venezuela con respecto a lo que ha hecho, los crímenes que ha cometido el chavismo en ese país. Yo creo que no hay mejor compañía para hablar de este tema, pero vamos a arrancar escuchando para que Orlando tenga una idea y pueda decirnos también qué piensa de este liderazgo que ha surgido en estos días. Quiero contextualizar, algunos ya habrán escuchado este audio, pero Orlando no. Esto, Orlando, ocurrió el 25 de agosto, cuando este movimiento era incipiente. Nadie ni siquiera cubría lo que decían. Fueron a protestar a Casa Presidencial, no sabíamos todavía nada del Fondo Monetario Internacional, esa ha sido la excusa que tienen ahora para hacer este escándalo, que por supuesto es injustificable, como he dicho, la propuesta del gobierno, pero entra un discurso que en este país era extraño hasta ahora. Y te lo voy a poner para que nos digas qué sensación te genera escuchar este mensaje. Él es Célimo Guido. Perdón, esto me pasa con frecuencia porque yo manejo aquí también la parte técnica y no le activo el audio, perdón, ya lo voy a activar. Quienes siguen esto saben que me pasa todo el tiempo. Ahí voy. Amigos y amigas, yo hago un llamado vehemente a la juventud. Un movimiento Patriotas y Juventud no es un movimiento. Y esta juventud es la juventud del futuro. Son los futuros gobernantes de esta patria. Por lo tanto, les esperamos aquí. Un llamado respetuoso a nuestros compañeros dirigentes sindicales que deben de estar aquí de aquí a mañana o pasado. Hasta aquí llegó esto. O hay diálogo, o yo llamaría entonces a la desobediencia civil y a la rebelión popular, que es lo que sigue cuando un pueblo, cuando un gobierno está dispuesto a terminar con la patria, no queda más que la rebelión popular y la desobediencia civil. A eso nos llamo, amigos y amigas, compañeros. ¿Qué opinión te merece, Orlando, este mensaje, el tono? Claro, sí, es el tono típico de estos
bueno, de estos agitadores, como se llamaron en su época en Venezuela. Son agitadores, son tipos expertos en agitar las masas. Fíjate que citan la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es caldo fácil, porque la juventud siempre está preparada para protestar, porque esa es una condición del joven. Lo que pasa es que esta juventud que protesta, que generalmente protesta por protestar, no se da cuenta que aquí la están llevando con toda intención a un discurso malvado, a un discurso violento, a un discurso con terribles consecuencias para el país. Porque cuando él reúne, o quiere, o pretende reunir juventud y sindicatos, está precisamente tratando de posicionarse, o como dicen ahora, empoderarse, nada más y nada menos, con la crema innata de lo que agita en la calle. Porque usted no va a decir nunca en una vaina de esa, mire, por todos los oficinistas que me acompañen, ni todos los médicos, ni todos los ingenieros, ni todos los economistas. No, tú llamas a los tipos que están listos para el bochinche, listos para el desorden, y que están descontentos, los jóvenes por jóvenes, que siempre están descontentos, sea como sea. Y los sindicalistas, bueno, porque esa es su obligación, estar descontentos. Eso es lo que ellos hacen, y no trabajar. Dos cosas importantes. Estar descontentos y no trabajar, esa es su función diaria. Entonces, este discurso de este personaje, que de paso además tiene ya puesta la camisita roja, pues lo conocemos, es la misma cartilla, es el mismo chip. Son los tipos que empiezan a agitar la calle, que empiezan a crear desestabilización y que, por supuesto, son los que después lideran y alimentan todos los conflictos. Acordémonos que hay, perdonen que me voy a tomar un poquito de tiempo para esto. Adelante, por favor. Una organización transnacional para el desorden. Y esa organización, que está subvencionada por las fuerzas de izquierda, por aquellos que sostienen las fuerzas de izquierda y por los gobiernos izquierdistas o comunistas, como es el caso de Venezuela, que desde sus consulados, desde sus embajadas, alimenta a estos grupos, los subvenciona, les da cobijo y los provee de material, de palos, de bandera, de lo que haga falta. Entonces está dispuesta para lo que tú quieras. ¿En qué parte del mundo pasa algo y alguien está descontento? Los profesores de piano de Adacaquiva, allá van todas las horas a quemar vainas, los profesores de piano de Adacaquiva. Hay un descontento por las tejedas de alpargatas de Pasto, van todos a Pasto a quemar locales. ¿Por qué? Porque eso está preparado, es una gran organización, ¿verdad? Que, como todos sabemos, es una organización que se nutre del dinero de los secuestros, del dinero del narcotráfico, del dinero de toda la piratería de los derechos de autor de todas partes. Todo ese dinero es el dinero que está por detrás de las organizaciones estas que están dispuestas al bochinche. Ese discursito que parece una estupidez, eso prende, pero eso prende como una mecha de dinamita en un pueblo descontento, porque, como lo decía la invitada de la entrevista, doña Pilar, bueno, resulta que es cierto que nuestros gobiernos han dado la tarea de fabricar a estos personajes. Es decir, la sordera y la ceguera de nuestros gobernantes han traído estos milagrosos personajes de la libertad que acaban con los países. Daniel, yo quiero preguntarte algo, porque de verdad he escuchado tanto, y sobre todo a raíz del programa de la semana pasada, personas que me decían, no, la dictadura es esta, lo que estamos viviendo en este momento es la dictadura. Yo quiero preguntarte si es que yo me perdí de algo. Yo te lo digo porque de verdad lo he leído tanto que me hacen cuestionarme. ¿Será que estoy analizando mal? ¿Será que llegó la dictadura y yo no me di cuenta? No te escucho, Daniel. Perdón. Sí. Claro, si quito el mute sería más fácil. ¿No? Es para respetar a Orlando, ¿no? Gracias. Mira, acá lo que ha sucedido es lo siguiente, y esto es lo primero que uno tiene que entender. Los gobiernos de derecha son gobiernos que estipulan tener estados más pequeños. En los gobiernos de izquierda estipulan tener estados más grandes. ¿Qué es lo que ha sucedido con el Partido Acción Ciudadana? Que es un partido que está lanzado a la izquierda porque prefiere mantener un estado más grande que meterle recortes al gasto. Eso es lo primero que tenemos que entender en la ideología, digamos, de las banderas políticas. Luego, lo que está sucediendo acá, Jovel,
es que, si bien es cierto, han habido algunas acciones autoritarias o autoritaristas de parte ya sea de algunas personas o policías o algún tipo de esto, en realidad ningún tipo de situación en Costa Rica se puede atañar a una dictadura, porque primero todo pasa por la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa es la que vota y obviamente hace las leyes. O sea, aquí así de sencillo. Entonces, en realidad no es un tema de que hoy haya una dictadura. Lo que tenemos hoy es un partido que está centro izquierda, pero que cada día tiene un poquito más de izquierda porque prefiere mantener un Estado grande, que obviamente sabemos que es un gasto público muy grande, que es un gasto público que va en crecimiento, y que ahora que se quieren hacer reformas al Estado o reformas al empleo público, lamentablemente no le quieren meter gasolina a todo esto. Entonces, prefiere digamos, mantener este elefante gigante, y es por eso que mucha gente puede atender a que esto pueda ser una dictadura. Una dictadura en realidad es lo que sucede en Venezuela, en el cual sí existe un autoritarismo desde la parte de arriba, y que bueno, lo que diga el de arriba tiene que hacerlo todo el mundo, y si no lo hace te vas y te botan y te desaparecen. ¿Okay? Sí. Lo que estamos hablando acá, Joel, es que todos estos mensajes que están sucediendo, así como sucedió la semana pasada y antepasada, que son caldo de cultivo, ¿para quién? Para las personas que son más jóvenes o que tienen menor poder académico. Y digo académico porque usualmente están referidos a las personas de zonas rurales, que no están yendo a las universidades, que con que tú le digas cualquier canto de sirena, ahí mismo arranca rápidamente a creerte lo que dicen. Entonces, es ahí lo que estamos previniendo acá. Lo que se está previniendo es que ese giro a la izquierda que hoy lo tiene el partido de turno no se vuelque a la izquierda completa, porque todos estos señores sí aprovechan esta situación. La gente obviamente dice, vamos a quemar una patrulla, y va y la quema. Y ve que es lo que ha sucedido, y la gente no piensa, como he dicho yo, que después la patrulla hay que comprarla con los impuestos, ¿no? O después cuando necesitas una patrulla no hay. Entonces, es ahí donde uno tiene que ir dando un poquito los matices que está sucediendo hoy en Costa Rica, y que posiblemente podrían gestionarse o lo que se llama sembrarse en los próximos meses acá en el país. Mira ese titular, Daniel y Orlando. Célimo Guido: yo fui elegido democráticamente por el pueblo para representar sus demandas. Eso es una mentira, para empezar, porque nadie ha votado a Célimo Guido, ni siquiera pertenece a un partido político, simplemente ha organizado este movimiento civil y se ha declarado el intérprete o representante de las disconformidades del pueblo. Pero entonces él es capaz de decir, esto lo dijo según esta nota de culturacr.net, en una conferencia de prensa, Célimo Guido manifestó que él fue elegido democráticamente por el pueblo para representar sus demandas. ¿Democráticamente de dónde? No, simplemente se sienten ungidos. Orlando. Claro, yo eso lo entiendo sin conocer el personaje, pero eso es lo que pasa en estos desastres, en estos desórdenes, ¿verdad? Que aparecen estos caudillitos que se van asomando y van levantando la mano a ver si la pegan. Y en una de esas aparece el que la pega, aparece el que se sale con el discursito de por ahora, y entonces el por ahora de ese discursito, de ese caudillito, crece, engorda y se convierte en el gran dolor de cabeza de la democracia. Porque totalmente cierto lo que dice Daniel, pero es que aquí el tema no es que estén bogando o abogando por una economía tal o cual. No, aquí el tema es que están abogando por un asalto a las instituciones que se va a dar, ya sea por las elecciones y ojalá que no por el desorden que aquí el amigo planteaba. Y ese asalto los va a ellos a colocar en condiciones de tomar el poder. Una vez tomado el poder, nada los para, nada los detiene, porque siempre van a conseguir un vericueto legal para justificar lo que están haciendo. Porque como me dijo a mí un actor cubano en un segundo, a nosotros Castro nos hizo lo que nos hizo con un cuadernito a rayas y un papel y un lápiz. Pero a Chávez él le entregó el chip. O sea, esto está montado, pero con un lujo de tecnología. Bueno, miren a AMLO, miren a México cómo va paso a paso, by the book, destrozando el Estado mexicano, destrozando la economía mexicana y
por supuesto, acrecentando el hambre en un país que ya tiene de por sí una miseria galopante. Joel, Orlando, sí, adelante. Te quiero comentar, y de hecho voy a hacer énfasis en un personaje que me gustaría que Orlando lo pueda todavía mucho más desmenuzar. Cuando en algún momento existieran este tipo de zafarranchos, existió un personaje llamado Lina Ron, ¿no? Esta persona, que es una señora que empezó igualito, pegando gritos, mandando a quemar llantas, y de repente la vimos en algún momento ya liderando movimientos ya con credenciales, no sé qué así. Entonces, aquí le quiero dar a Orlando que nos explique de forma un poco más, vuelvo a repetir, un poco más desmenuzada, esa génesis de esa señora, que yo estoy seguro que él se acuerda, pero que es lo mismo, ¿no? Esta misma señora que hizo eso, ¿verdad, Orlando? ¿Fue así? Mira, voy a hacer antes una comparación. Cuando la lucha libre, había una viejita chiquitica así que se llamaba Paulita, y ella era como la abuelita de todos los luchadores, y la adoraban, iban y le pedían la bendición antes de subir a luchar y tal. Paulita se convirtió en un personaje tal que Amador Bendayán, el animador del histórico de los sábados de 5 horas en Venezuela, la llevó al programa y Paulita estaba todos los programas sentada ahí en un puesto especial, en un palco. Al final después ya hablaba con ella y un muchachito flaquito de lentes así que le decían foco fijo. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque en las intervenciones de Chávez comienza esta oxigenada a dar brincos y a gritar y comienza a llamar la atención desde la valla. Mira que había gente entre el público, pero como ella estaba oxigenada y era tan gritona y era tan brincona, Chávez se empieza a fijar en ella, la señala, la busca, descubren que se llama, además, de paso, Lina Ron, imagínate para el pueblo de nosotros, una persona que tenga ese apellido tan sabroso. Entonces Lina Ron se convierte en una referencia, lo que llaman hacerse viral. Entonces Lina Ron se hace viral y Lina Ron comienza entonces a ser un personaje en su calle, en su barrio, en la barriada, y entonces le dan un poquito de poder, le dan para que ella sea la que reparta, qué sé yo, la comida, esto, lo otro. Entonces comienza a creer, a convertirse en una auténtica líder, a creerse la abanderada de los pobres y los desamparados, y comienza entonces a crecer hasta el punto de plantársele enfrente al gobierno, querer plantarle cara a Chávez. Y por supuesto, mientras tanto, atacaba a todos los personajes democráticos, que además los amenazaba y les decía cosas muy duras y fuertes, siempre con letras de rancheras. No pasará, te lo juro por Dios que no. Mira, te lo digo temblando de rabia, no pasará. Eso lo dijo ella una vez en un famoso discurso. Entonces, Lina, en Lina se reconocen todas las mujeres del cerro, del pueblo, de las barriadas, de los caseríos, ¿verdad? De hecho, muchas mujeres empiezan a teñir el pelo de amarillo para convertirse en una Lina Ron también, ¿me entiendes? Es como la Barbie del subdesarrollo, y todas quieren ser como ella. Lina es un ejemplo de cómo un Estado como este manipula a su pueblo. Porque ¿qué hace entonces Chávez? Chávez la convierte en una figura, Chávez le da poder, Chávez la nombra, tiene cargos, y entonces ella es una mujer que no solo tenía cargo, no sé si Daniel lo recuerda, es una mujer que tenía tropa, ella tenía hombres armados que andaban con ella a toda hora y en todo momento, civiles con armas de guerra que la acompañaban a todas partes. Ya después pasó a tener carro blindado, caravana de 4 camionetas alrededor, o sea, el horror, el horror. Señora Nitu. Nitu, bienvenida. Hola, un abrazo muy fuerte a todos. ¿Quiénes están? Igual. Estamos Daniel, Orlando, Jovel Daniel, y yo. Orlando, mi vida bello. Mi amor querido, ¿cómo anda? Sigo esperándote. Eres el único hombre que me haces esperar. Mira que Petit como cada trompada. Mira. Pero no, yo te voy a esperar toda la vida, yo no tengo problema. It's gonna happen. ¿Tú sabes? Mira, Nitu, estábamos hablando y explicándole a la gente el personaje de Lina Ron.
Yo creo que ha quedado claro este personaje en particular, pero yo quiero aprovechar que acabas de llegar porque la semana pasada estuviste muy viral, lo dirá Daniel. Sí, rodaste en Costa Rica por todos los grupos de WhatsApp por tus declaraciones incendiarias. Dios. Y mucha gente decía que te paga Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, para que salgas a defenderlo. Yo quiero preguntarte cuánto te paga Carlos Alvarado. Bueno, mira, entre lo que me paga Carlos Alvarado, Diosdado Cabello y el G2 cubano, yo seguramente soy millonaria. Pero yo recuerdo que cuando tú me llamaste para hacer el programa, yo no recordaba el nombre del presidente de Costa Rica, porque a mí siempre me parecía que en Costa Rica no pasaba nada. Que era el país verde, que era perfecto, que era maravilloso. Y la verdad que, mira... ¿Tú crees que todavía estaba Arnulfo Arias? ¿Perdón? ¿Tú crees que todavía estaba Arnulfo Arias? Yo no le oigo nada a Orlando, yo no sé si que yo... Que si tú creías que todavía estaba Arnulfo Arias. Ah, es bueno, casi. O Laura Chinchilla, qué sé yo, pero de verdad que no recuerdo el nombre. Así que mira, lo que dicen eso es lo mismo que dicen en Venezuela. Ay, Nito, ¿cuánto te paga el G2 cubano? ¿Cuánto te paga Dios? A ellos no les gusta. Hay gente que no les gusta que les digan las verdades. ¿Entiendes? Y uno sencillamente, yo lo que le quise decir a los amigos costarricenses y lo que les quiero decir, y no me voy a cansar de decirles, es que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Es que tengan mucho cuidado. Como se lo digo a los norteamericanos, cuando veo que el Partido Demócrata tiene profundas relaciones con el Foro de Sao Paulo, que han quedado demostrados en un excelente artículo del señor Pérez Maura el domingo pasado en el ABC. Yo presenté un No Callaré el viernes pasado con las pruebas de la relación entre el Partido Demócrata, dirigentes del Partido Demócrata y el Foro de Sao Paulo. Cómo el Black Lives Matter está dentro del Foro de Sao Paulo. O sea, estamos hablando de que está actuando la izquierda internacional. Ojo, yo digo izquierda por decir izquierda, pero es el eje del mal, es el eje de la destrucción, totalmente. Es el eje de la miseria. Entonces, ¿cuántas veces, Orlando, nos dijimos nosotros no somos Cuba? Y ahí está. Que eso no pasa. Nosotros no somos Cuba. Por eso te digo. Entonces, mira, hermano costarricense, yo lo único que hago es advertir. Sí. O sea, no les pase lo que nos pasó a nosotros. Llevamos 21 años a punta de sangre, sudor y lágrimas. Ahorita, si ustedes ven, en una parte andina hay una nueva oleada de inmigrantes venezolanos. Por Capacho Viejo están saliendo de 600 a 1000 venezolanos diariamente vía Colombia, huyendo. Un país petrolero que no tiene gasolina, chico, ¿de qué me estás hablando? Un país que Nicolás Maduro el 30 de septiembre reconoció que ha perdido el 99% de las divisas en los últimos 6 años. 99% que lo reconoció él, bueno, en los últimos 6 años desde que está él. Pero claro, lo ha perdido el país, él. Bueno, a consecuencia de ellos, de Nicolás primero y de Maduro después. Y de una oposición sumamente complaciente. Sí. Daniel, quiero preguntarte una cosa porque me han hablado mucho en los comentarios, decían, ¿por qué no hablan del Caracazo? ¿Por qué no dicen lo que hizo Carlos Andrés Pérez en el Caracazo? ¿Cuándo escucharon el programa de la semana pasada? Yo quiero preguntarle brevemente para poder avanzar porque tenemos material que quiero que veamos juntos en este ratito que vamos a estar, pero brevemente, ¿hay algún paralelismo, Daniel, que podamos establecer entre el Caracazo y lo que vivimos aquí? Mira, lo que sucedió en el Caracazo, digamos, lo que estalló en el Caracazo, y aquí Nito y Orlando me pueden complementar, es que se dio un alza digamos, de la gasolina en una forma bastante abrupta, ¿no? En ese sentido. Obviamente, esto en un país que ha estado prácticamente pagando más cara el agua que la gasolina, pues solamente los países árabes y Venezuela tienen ese lujo, ¿no? De que el agua es más cara que la gasolina, que el litro de agua es más cara que el litro de gasolina. Entonces la gente obviamente se manifestó en contra, más allá de algunas voces populistas que estaban ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que
se ve entre lo del Caracazo, que es lo típico que siempre preguntan, que si Carlos Andrés, que si no sé qué, no sé cuánto, con lo que sucedió con el chavismo. En el caso de la democracia, que duró unos 45 años en Venezuela, no podemos decir un poquito más, lo que sucedió es que cuando este señor llega al poder, que llega obviamente de forma democrática, porque eso lo dijo Nitu, y lo dijimos, y lo vi yo, y Orlando lo vio, y aquí todo el mundo lo vio, ¿no? O sea, que esto no lo podemos negar, ¿no? Él llegó de forma... Ganó con el 80% del 35% de la población votante. Pero, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se monta ahí y empiezan los cambios, digamos, de constitución, porque la constitución era moribunda, eso quiere decir que ya no servía, cuando en Estados Unidos solamente ha habido una, por ejemplo, tiene 200 años la de Estados Unidos, ¿no? Un poquito más. Entonces, es ahí donde empiezan a ver los cambios. Cuando empiezan a ver misiones de cubanos, que cuando hacen lo que es Barrio Adentro, que fue una de las primeras misiones que a mí me pareció genial poner atenciones como los CEBAIS, que son en Costa Rica, de parte de una atención primaria. Eso me parece genial. Lo que no me parece genial es que sean de cubanos, porque había médicos venezolanos, digamos, desempleados. Entonces ahí empieza un momento importante, la misión Simón Rodríguez y Simoncito, que son dos misiones que tenían que ver con el analfabetismo, no eran por profesores venezolanos, eran profesores cubanos. Entonces, es ahí donde tú vas gestando, todo va germinando. Todo esto. Entonces, si tú lo ves con el Caracazo fue una situación irregular, definitivamente, que fue complicada, pero no había una germinación completa de socialismo con ganas de ser dictatorial. Era un tema de descontento en la población que podríamos compararla con lo que está sucediendo hoy en Costa Rica, que hay un descontento, solo que en el descontento de Costa Rica ya empezaron a escucharse esos cantos de sirena que tienen esta tendencia. Por eso que aquí me dicen acá en los comentarios, ¿por qué no arreglan, por qué nos vienen a hablar nosotros? Porque hay que prevenir. Porque aquí el tema no es ser reactivo, es ser proactivo, es prevenir que pase todo esto y poner los barros en remojo. Así que me gustaría preguntarle a Orlando y a Nitu si me pueden complementar en lo que acabo de decir de Caracazo. Bueno, yo no sé si quiero hablar primero, Nitu. No, habla tú, Orlando, que estoy buscando. Bueno, yo tengo, sí, está sonando todo. Yo tengo una visión similar. Yo creo que el Caracazo de verdad se dio por generación espontánea. Hubo una cadena natural de eventos que se fueron transmitiendo de uno a otro barrio, de una a otra zona, y una cosa que prendió en Guarena por un descontento dentro de un supermercado, agarró a todo el mundo ya obstinado y con ganas de reventar, y se dio el Caracazo. El Caracazo, dicho incluso por los mismos líderes chavistas después, lo agarró a todos sin estar preparados. Ellos no estaban preparados para el Caracazo, ellos no generaron el Caracazo, como después han querido hacerle creer a la gente que ellos fueron los provocadores. No. Si hubieran agarrado ese Caracazo ellos, bueno, desde entonces estarían allí. Eso afortunadamente no estaban listos para eso. Yo no sé quiero condiciones de Costa Rica, pero me daría mucho miedo saber que Costa Rica está con un grado de ebullición tan alto como para un reventón así. Mira, en lo que Nitu regresa, yo quiero avanzar con el material porque tenemos que ver este material de archivo que vale la pena y que yo digo que es básicamente didáctico. Esto es porque después del Caracazo, años más tarde, el Caracazo fue en el 89, el 4 de febrero del 92, me parece, ocurre el golpe de estado de Chávez a Carlos Andrés Pérez. Ahí, al final, escuchamos a Chávez, no sé si fue su primera aparición importante, me corregirán ustedes frente a las cámaras, pero esto fue lo que dijo ese día. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Daniel, ¿vos recordás ese día? Por supuesto, ¿cómo no lo voy a recordar? Un día que amaneció 4 de febrero, yo iba a ir a clases y definitivamente uno prendió la televisión y ya estaba todo el desmadre andando vueltas. Acordémonos que ese video que estabas armando ya es un video de la tarde-noche. Hay un video muy famoso en el cual se da en las antenas de Venevisión. Venevisión, un canal en Caracas, digámoslo así, obviamente repetido en todo el país, donde se manifiesta por primera vez y ya en la noche que sucede eso. Por supuesto que me acuerdo porque fue un día que obviamente no fuimos a clase y bueno, y obviamente era algo que era inesperado, porque estamos hablando de que si bien en algún momento había pasado el Caracazo, que era una manifestación espontánea de disturbios, etcétera, etcétera, aquí estábamos hablando de tanques, estábamos hablando de armamento pesado en las calles, bueno, en el caso mío de Caracas, pero mis familiares en Maracaibo sabían, nos decían igual, era lo mismo que sucedía en las diferentes arterias viales en esa ciudad occidente del país. Orlando. Sí, inolvidable. Yo vivía entonces en Caraballeda y estaba esperando que bajara un equipo de producción que venía a grabar conmigo por allá cerca. Y entonces cuando me pudieron hablar por fin me dijeron que no se puede pasar porque hay tanques y soldados en la calle. Entonces, claro, a esa voz me cambié y subí y pasé de casualidad porque ya no estaban dejando subir de La Guaira a Caracas. Pero lo que vivimos todos en ese momento fue eso, un golpe frustrado donde un loquito se le había ocurrido sacar los tanques para la calle. Pero hay errores que ustedes me dirán también como comunicadores que todavía hoy se estudian, como por ejemplo el haberlo dejado hablar. Eso fue gravísimo. No solo dejarlo hablar, haber dejado que hablara, haber dejado que se cambiara. A él lo encontraron escondido debajo de una mesa en el Museo Militar, no tenía ni ropa, no tenía camisa, estaba en franela. Y luego lo dejaron que se cambiara, que le trajera un uniforme limpio, que se vistiera. Y cuando sale, nótese que ahí hay un detalle increíble, y es que él en ese momento siembra el título del comandante Chávez. Se refiere a sí mismo en tercera persona como el comandante Chávez. 1. 2. Él por ahora se quedó en el hipotálamo de la gente, pero yo creo que lo que realmente entró al hipotálamo es: yo asumo la responsabilidad. Es decir, el país vio por primera vez a un hombre decir: yo tengo la culpa. Un país que estaba cansado de culpables sin condena, culpables sin culpa, sobreseimientos, ¿cómo se llama? Juicios del Congreso, donde todo el mundo salía, no me acuerdo ya cómo es el término legal, culpable, pero no eres culpable, te vas a tu casa y no pagas cárcel. Entonces todo el mundo estaba un poco harto de eso. Y este personaje sale en ese momento y además, repito, le dan la oportunidad de mostrarse así ante el país. Y ahí... Ni tú. Sí. Perdón. No, nada. Ahí comenzó todo, al punto que la bruja me contó una vez que a los pocos días lo invitó el presidente Pérez a Miraflores para explicarle lo grave que estaba la situación, que por favor ser respetuoso de la libertad de prensa, pero tuvieran un cuidado horrible porque nada estaba bien. Y confesó que tenía 2 semanas pidiendo la renuncia a los comandantes de batallón y ninguno le había dado la renuncia. Imagínense ustedes, qué democracia, qué presidente. Y entonces ahí les confesó que él lo quería soltar. ¿Qué pensé que él lo soltaba? Nitu, ¿es cierto que ese golpe tuvo mayoritariamente el respaldo popular? No,
Mira, yo quiero decirte algunas cosas, ¿no? Perdón, pero no encontraba los audífonos, es un desastre. Se me caía la cosa. Bueno, mira, lo primero, quiero retomar un minuto nada más el Caracazo. El Caracazo efectivamente se realiza por un aumento en el pasaje, a consecuencia de un aumento en la gasolina, pero fue de 0,25 centavos de bolívar. O sea, hoy en día, un tanque de gasolina en Venezuela está al mismo precio internacional y no ha pasado lo que pasó en el Caracazo. ¿Por qué? Porque eso tenía una conducción política que ahorita no hay. O sea, se subió el pasaje a 0,25 y el país estalló. Y el señor Carlos Andrés Pérez, que tenía 25 días de haber tomado el poder, bueno, le estalló el Caracazo en las narices. Lo demás es una historia mucho más complicada. Yo sí creo, luego que he pasado estos últimos años estudiando el Foro de Sao Paulo, el cual nace luego de que se cae el muro, que derrumban el muro de Berlín en el año 1990, pensamos mucho, y con la caída, la disolución de la Unión Soviética, muchos pensamos que se había acabado el marxismo y el comunismo, y resulta que no. Ellos se reinventaron, se rehacieron, se reeditaron y se conformó lo que se llamó el Foro de Sao Paulo al año siguiente. Creo que el muro cayó en 89 y el foro nace en 1990. Soy una convencida de que la Fuerza Armada Nacional estaba infiltrada por la izquierda y para muestra un botón, el propio Chávez. El propio Chávez, su hermano Adán, lo han confesado muchísimas veces, ellos todos estaban infiltrados, como estaba Adán Chávez infiltrado en el partido COPEI, porque es historia que Adán Chávez hizo el programa de gobierno del candidato Eduardo Fernández. Es historia que el papá de Hugo Chávez fue el director de educación en Barinas en el gobierno de Luis Herrera Campins. O sea, esas cosas pasaron. Ahora, estos señores eran eminentemente de izquierda. Estaban en otra cosa, estaban en la infiltración. ¿Cómo es que funcionan ellos? ¿Qué pasa el 4 de febrero? Lo mismo. Porque Chávez desapareció, como dice Orlando, lo consiguieron en franela, lo bañaron, lo vistieron. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, los que estaban con él, de una u otra manera. Totalmente. Y habían desde ministros de la defensa, comandantes de fuerza, etcétera. Porque muchos generales pensaron, si estos dan el golpe y me quedo yo de presidente. Porque contra Carlos Andrés Pérez, y yo nunca fui adeca y nunca fui perecista, pero le tengo un inmenso respeto, contra Carlos Andrés Pérez hubo una conjura, que no fue contra Carlos Andrés únicamente, fue contra el país. Sino, miren dónde estamos. Después de Pérez, entonces vino un gobierno, el de Caldera, que era una cosa extraña, donde además se le hace el sobreseimiento al señor Chávez, sobreseimiento que no es igual que indulto, sobreseimiento que nunca pecó, que nunca cometió delito. Y entonces lo por eso, para la política. Y por ello entonces, y por ello el señor pasa a ser candidato presidencial y luego gana con los votos, por supuesto, del pueblo. Con los años, Hugo Chávez habló sobre este tema, Nitu, y creo que vale la pena saber con qué vara medía él lo que ocurrió ese día. Oigan bien ustedes, ¿sí? Este caballero está diciendo que los hombres del 4 de febrero quebrantamos el juramento. Ese es el discurso de Carlos Andrés Pérez, igualito. Bueno, el juramento de la escuela militar. Nosotros juramos ante Dios y la bandera defender la patria y sus instituciones. Exacto. Y eso fue lo que hicimos el 4 de febrero. No, es un criterio. Nosotros salimos, bueno, pues, entonces con ese mismo criterio lo pueden tumbar a usted mañana. Bueno, que me tumben. Si hay razón. Pretender gobernar al país diciendo que me tumben. Bueno, salto a tumbarme, pues. No podemos olvidar, cuando uno habla del 4 de febrero, Oscar, que aquí ocurrió un 27 de febrero de 1989. Carlos Andrés Pérez mandó las tropas a la calle a masacrar un país. Nosotros cumplimos con ese juramento. Allá tú, que lo señalas como Pérez. Igualito que Pérez, nosotros cumplimos el juramento. Y además, la rebelión militar. ¿En qué punto de la Constitución dice que usted se puede alzar contra un gobierno legítimamente constituido? Es el derecho a la rebelión. Pero ¿cómo va a asumir usted el comando general de las Fuerzas Armadas? No, pues a comandar en jefe. Yo sé comandar, y comandar en jefe, Dios mediante. A poner las cosas en su sitio. Porque aquí hay que respetar, bueno, la subordinación
y la disciplina militar. Sería muy grave. Pero un usted no lo comandante, respetó, hay que ser objetivo. Esa es otra cosa, ese era otro ámbito. Eso es otro ámbito, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, mira, ya va, un momentico a los 3. Hoy es 13 del año 20. Sí. O sea, que esto es pavosísimo. Y ve a Chávez, imagínate tú, qué pavoso. A lo mejor esto nos exorciza. A lo mejor esto nos exorciza. Claro, la brujería a su última expresión. Esto, la verdad que es un horror. Mira, Daniel. Nito, dime. No, yo lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, bueno, si tú oyes, al oír a Chávez, a mí lo que me vino a la cabeza, oye, de verdad que entonces nosotros tenemos unas fuerzas armadas, absolutamente, bueno, que no nos sirven para nada. Porque imagínate tú, él dice, Carlos Andrés Pérez mandó a masacrar el pueblo. ¿Y qué mandó a hacer él? El propio 4 de febrero. ¿Y qué mandó a hacer él durante los años que estuvo gobernando? ¿Y qué ha mandado a hacer Maduro? Matarnos, asesinarnos, torturarnos. Bueno, por algo está acusado de delitos de lesa humanidad, nada menos y nada más. De los muertos del 4 de febrero, ninguno estaba armado. Ninguno. La gente que ellos asesinaron, ni uno solo estaba armado. Periodistas, vigilantes del Canal 8, que lo que tenían era un mazo de llaves en la cintura. Esos son la gente que ellos masacraron. Y la gente que estaba a la puerta del Mirador, y la gente que estaba... Es una cosa insólita. Daniel, antes de darte la palabra voy a avanzar al siguiente archivo que tengo, porque obviamente después de esta entrevista, por ejemplo, que tuvo con el señor Oscar Yáñez, Chávez empezó su campaña y entonces empezaron los análisis con respecto a lo que podía venir. Este es un video muy famoso de Carlos Andrés Pérez en el programa Primer Plano, en el que vaticina lo que en su criterio podía pasar en Venezuela. En estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento de Sala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no?, que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Pero yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. ¿Quién quiere hablar? No, ese señor era visionario. Era visionario. Yo te digo, yo nunca voté por Pérez, pero yo admiro y respeto profundamente a Carlos Andrés Pérez, porque demócrata fue. Se Daniel, presentó. Mira, sí. Acá el tema, Joel, es que cuando el señor Carlos Andrés Pérez estuvo en ese programa, había el mismo sentimiento que hoy en día vemos con partidos tradicionalistas como la socialcristianidad, el Partido Social Cristiano, el PUS o el Partido Liberación Nacional, que tú te das cuenta hoy en la calle que la gente lo único que anda diciendo es no más liberación, no más unidad. Entonces hay como una especie repelente con esos gobiernos, y exactamente viene por el mismo
cantadito de sirena de una ala izquierda que te está diciendo ellos son los que nos empobrecieron, ellos son los que nos hicieron esto, y es el mismo cuento. Por eso te digo, si yo tendría que traerme ese video que es en el año 98 a el 2020, es exactamente lo que está sucediendo hoy, pero con redes sociales, que la gente no quiere saber de los líderes de liberación, no quiere saber de los líderes de la unidad, está buscando un héroe que salga y emerja de la nada, no sé, que caiga como el maná del cielo y que le venga a decir cualquier cosa, y que es exactamente lo que la ala izquierda en Costa Rica está aprovechando en esta situación. Entonces, cuando nosotros les decimos acá en los foros, digamos, en el tema de este tipo de programa, Joel, y se lo decimos, siempre obviamente el ataque es ad hominem, el Daniel, ¿para qué vienes? ¿Para qué estás acá? Siempre te hacen ese tipo de ataques cuando uno les dice, en realidad, es la misma situación 20 años después, o sea, 22 años después. Es la misma, solo que cambian partidos políticos de allá con los partidos políticos acá, es lo mismo. Tú lo sabes muy bien, Joel. Hoy, cuando alguien tiene una persona en Costa Rica que tiene algún pasado, lo que se llama aquí una cola que la imagen, que tenga color verde o que tenga color roji-azul, ¿no? O laurana, como se puede decir, ya están tildados de corruptos, de lo que tú quieras, que son malos, que no sé qué. Y son algunos gobiernos, tanto de Liberación como de la Unidad Social Cristiana, unos que se equivocaron y otros que lo hicieron bien. O sea, porque aquí no es que nadie está bien, o sea, no es que aquí está todo bien. Hay unos que se han equivocado, otros que no. Aquí nadie me puede negar. En la época de Laura Chinchilla, el Producto Interno Bruto de Costa Rica 2 veces tocó casi el 5% de crecimiento. O sea, esos son números reales reportados a Banco Mundial. O sea, y un crecimiento del 5% en Venezuela no se ve desde el año 2000, mira, desde el año 2007, y es porque el petróleo subió a 140. No fue por una producción orgánica interna de Venezuela. Fue porque el otro subió el precio y bueno, y obviamente todo sube. Tiene hoy que salen los números del Fondo Monetario Internacional, yo mañana voy a estar escribiendo sobre eso. Venezuela tiene 7 años registrando negativos y de los 7 años, 5 en doble dígito. O sea, señores, abran los ojos. O sea, es lo mismo, solamente le estoy diciendo, vean lo que sucedió en Venezuela. Acá está Orlando, acá está Nitu, que tienen un termómetro mucho más fino que lo que pude tener yo, porque hace 20 años yo era, digamos, mucho más joven, o Orlando más joven, Nitu más joven, ¿no? Y obviamente, digamos, el termómetro, y hoy se lo estamos diciendo, tan sencillo como eso. Sí, Orlando. Mira, bueno, un breve de Carlos Andrés, y es que Carlos Andrés Pérez, en privado, confesaba que él sabía que Chávez iba a ganar, y lo decía con horror, porque él sabía que iba a ganar y sabía lo que venía, y te lo explicaba con lujo, con pelo y señal. Pero aquí yo creo que para nuestros hermanos de Costa Rica, lo que tendrían que quedarse, se me ocurre, de nosotros, así como lo hizo Litu la vez pasada, es el aviso un poco más masticado, porque lo que dice Daniel es absolutamente imbatible, pero está hablando de cifras, está hablando de Producto Territorial Bruto, de no sé cuánto, y nosotros aquí lo que necesitamos es decirle a Costa Rica, mira, miren para Nicaragua, usted quiere vivir como viven en Nicaragua, miren a Cuba, usted quiere vivir como vive en Cuba, no como le dicen que se vive en Cuba, como se vive en Cuba. Usted quiere vivir como se vive en Venezuela, usted quiere vivir en un país que la frontera está colando miles de personas que huyen despavoridas de la hambruna, no solo del horror, de las torturas, de la hambruna que hay en el país. Así es como ustedes quieren vivir. Miren ustedes un ejemplo de ¿cómo se llama? De prende y apaga, de intermitente como Argentina. Argentina tuvo una luz, salió de aquel horror del kirchnerismo, hizo así un ratico y ahí volvió el kirchnerismo, precisamente gracias a esos fablistanes que andaban por allí, volvieron a agarrar a la gente con el mismo discurso y volvieron a votarlos y ahí va Argentina al foso otra vez. Entonces, no hay que mirar mucho qué queremos, que nos decíamos para nuestro país.
Hay algo que quiero alertar, y es que este movimiento, por ejemplo, del señor Corrales, ha dicho que su intención es crear un nuevo pacto de concordia. El pacto de concordia es la primera constitución que hubo en Costa Rica, la primera de nuestra historia. O sea, él plantea reformar la constitución, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, mira, ojo, sí, ojo, prim, sí. prim, prim, igualito que Chávez, una Claro, constituyente. ¿Qué está eso pasando quería en decir. Chile? ¿Qué está pasando en Chile? También, bueno, incendiaron Chile, destrozaron la mitad de las 136 estaciones del Metro de Chile, uno de los más bellos de América Latina y de los más grandes. 300 millones de dólares cuesta la reparación. Y entonces, oye, como la izquierda sabe hacer su trabajo, asustar y amedrentar, entonces nos sentamos a dialogar y entonces ellos quieren una constitución y entonces ahora van por un referéndum para una constitución. Sí. Igualito que en Venezuela, constituciones para que a la medida de ellos. Y déjenme decirle, constituciones que las aprueban y después se las pasan por donde no les pega el sol. Exacto. Por donde no les pega el sol, porque ahí está Maduro aprobando lo que llaman la ley constitucional antibloqueo. O sea, una ley constitucional, todas las leyes tienen que ser constitucionales, o sea, todas las leyes tienen que ser aprobadas, pero resulta que esa no es ninguna ley constitucional, porque esa es una ley aprobada por una cosa inexistente que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que todos sabemos que es un adefesio, que es ilegítima, que nadie la reconoce. Entonces, se pasean sus propias leyes. Como ya no les sirve la Constitución, entonces van agregando y las van cambiando sin preguntarle a nadie. Es más, ¿a quién le preguntan? O sea, te digo, en Venezuela, llegan a tu casa, te allanan, no hay orden de nada, no hay juez por el medio, no hay fiscal, pero va el SEBIN y te lleva y te da unos trancazos y no hay ley. Esa es la dictadura. Eso es lo que nosotros vivimos. Y ojo, costarricense, allá ustedes. Ya el señor presidente dijo que no iba a lo del Fondo Monetario Internacional. La propuesta inicial. La propuesta inicial, pero ahí siguen. Porque lo que sí tiene la izquierda es que no suelta la presa hasta que la acaba. Mira, voy a poner esto para que entendamos un poco qué es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué digo yo que está usted tratando de crear el monstruo de Frankenstein que puede destruirlo usted mismo? Por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. La constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle nada más. ¿Cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter a referéndum y preguntarle... Totalmente falso. Óyeme, la forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática y el trabajo de la constituyente abierto ante el país no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Quién quiere hablar? Mira, Daniel. Yo, para que es que yo sé que ni tú vas a venir con el bazooka y el cañón lo va a tirar fuerte hablando después. Entonces voy a hacer aquí esta parte porque te voy a decir una cosa. Costa Rica no está preparada para esto, empezando por ahí. Porque se le va a salir las manos porque Costa Rica es demasiado inocente
¿no? Digámoslo así. Pero sí, yo también lo creía hace 18, 20 años también que en Venezuela éramos inocentes, ¿no? Y bueno, y ahí está el desastre, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, con todo esto que ha sucedido esta semana, y escuché varias veces la palabra constituyente, y escuché de que el pueblo me eligió, y no a Daniel precisamente, sino al otro, y que son ese tipo de copias al carbón de lo que yo viví hace 22 años, yo definitivamente te digo, Joel, hay que tener cuidado. Y nosotros acá en Costa Rica lo decimos todos los días, en todos los medios de comunicación que podamos, se lo digo, señores, ustedes tienen que producir, esto tiene que estar pensado en producción. Y la producción está en el sector privado, y el sector privado es el que darle todas las leyes, etcétera, etcétera, y todo el mundo que sabe, eso es. ¿Qué sucedió en Venezuela? Bueno, en Venezuela agarraron y el que mucho abarca poco aprieta, un gobierno se quiso hacer gigante, se quiso hacer de todo, empezó a tomar las decisiones como le dio la gana, claro, ¿amparado en quién? En puras elecciones democráticas, donde la parte de abajo de la pirámide es enorme, porque en eso sí, Venezuela ha estado por 75% de pobreza hace muchísimos años, y claro, con $1 al día, le multiplicas la riqueza de $2, y ya el tipo obviamente está feliz y vota por ti. Eso es la antesala de lo que yo sé que va a venir Nito y Orlando con ese bazooka y el cañón. Adelante. Dispara usted primero, señor Nito. Lo que usted quiera, don Orlando. A mí me encanta escucharlo. No, es que yo no tengo mucho argumento, porque es que el argumento para nuestros hermanos de Costa Rica no es otra cosa que el que ya comenté. Las cosas están ahí, están a la vista. Y como sugirió a Daniel, le queda más bonito porque le pasa por su visa y su pasaporte el poder decir eso. El costarricense es un pueblo muy hermoso, muy puro, sumamente ingenuo. Y eso no es que sea tonto, pero es ingenuo, es puro. Cuando esto llegó a Venezuela, llegó a un país que nos creíamos los más calacachimba del mundo. Y sin embargo nos cayó esta lepra. A Costa Rica le va a ser muy fácil a ellos tomarla, porque es un pueblo noble, es un pueblo dócil y es un pueblo que va a aceptar la palabra de alguien que le diga, yo vengo a mejorar las cosas, yo te voy a salvar de este horror, yo voy a hacer que vivas mejor, yo voy a hacer que tengas educación para tus hijos, que tengas medicina, que tengas no sé qué, pero vota por mí. Vete para la izquierda porque aquí no tienes más nada que buscar. Y ahí se los van a llevar para lo hondo, pero así. Nitu, de esto que dijo Oscar Yáñez, ¿se puede cambiar el nombre del país? ¿Se puede alargar el mandato presidencial, la bandera? Todo eso pasó. ¿Qué no hicieron? Cambiaron el escudo, cambiaron la bandera, le cambiaron el nombre a Venezuela. Lo hicieron todo. Es más, te voy a decir más. Cambiaron a los venezolanos. Nosotros, el himno nacional decía Gloria al bravo pueblo. Y yo creo que el pueblo sigue estando en pie de lucha, el pueblo venezolano. Pero la dirigencia deja mucho que desear, de lado y lado. De lado y lado. Porque para que una dictadura como esta se haya mantenido durante 22 años, tuvo cómplices en muchos lados. Igual que la cubana, que tiene ya 62 años. Y se mantuvo, entre otras cosas, porque hubo complicidad de muchos. Sí. Primero, de grupos empresariales que creyeron que iban a dominar al hombre. No, hombre, nosotros lo dominamos. No, es que lo que no han entendido es que ellos quieren todo para ellos, pero no quieren el poder para beneficiar al pueblo. No, lo quieren para beneficiarse a ellos mismos. Y ahora es mucho peor, porque no se les olvide que el creador del Foro de Sao Paulo se llama Fidel Castro. Fidel Castro lo creó y unió a las izquierdas latinoamericanas con todos los grupos subversivos, FARC, ELN, Frente Baraúndo Martí, con todos los unió. Sí. Y además, hoy en día han entendido que más que el petróleo, el narcotráfico les da mucho dinero. ¿Cómo no? ¿Por qué necesitan Costa Rica? Porque Costa Rica es una ruta de Centroamérica muy importante, como les interesa Bolivia, como les interesa Nicaragua, como les interesa Honduras, como les interesa Guatemala. Venezuela está al norte del sur. Geopolíticamente era importantísimo, como es Colombia. Y como dice Nitu, además,
entendieron todos los miembros del eje del mal, todas las organizaciones malvadas, yihadismo, fanatismo, toda esa gente entendieron que si no se ayudaban unos a otros y se financiaban con lo peor de lo peor, por eso pasa por el narcotráfico, por la pornografía de todo tipo, incluida la infantil, todo eso forma parte de ese es su gran pozo de petróleo. Ahí es de donde ellos se nutren de dinero para poder adelantar lo que adelantan. Y como todo está hoy en día, como se dice, globalizado, ya tú no tienes que montar un tipo con un misil escondido que vuele en un avión de Irak para Francia. No, está el tipo en Francia. La sucursal de Francia se encarga del bombazo de Francia, la sucursal de Argentina se encarga del de Argentina y la sucursal de Bogotá del de Bogotá. Y entonces así funcionan, son una gran transnacional. Vamos a terminar este programa con un recuerdo de un programa justamente de Orlando Urdaneta. Bueno, porque ocurre una cosa. Primero que todo hay que establecer que este es un gobierno muy peculiar, porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Esa es la primera realidad. El objetivo es ir como una araña mona perversa, tejiendo una red que de pronto, si nos descuidamos, nos vamos a encontrar presos, no del hilo constitucional, sino del mecate constitucional. Lo que significa que ya tendremos que llamar a María, porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Sí, ante la cual no se podrá hacer nada porque todo está escrito en la Constitución. Porque todo está escrito y es constitucional. Por ejemplo, fíjate que ya ahora es legal y constitucional, ¿verdad? La censura previa. Claro. Claro. Ahora es legal y constitucional también que es un delito criticar a los funcionarios del Estado. Exactamente. Entonces, ante una situación como esta, el mejor chiste que se puede hacer es advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático, porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. ¿En qué año fue esto, Orlando? No lo recuerdo, pero imagínate, estaba yo haciendo todavía la hora de Orlando en Globovisión. Eso tiene que ser antes por el 2000, 2001, por ahí. Cuando todavía le decían a Chávez presidente y gobierno. Bueno, se le decía y no se le decía. Fíjate que este hombre lo que le dice ahí es contundente. Que eran un atajo de asesinos, una banda de delincuentes. Eso se le decía. Ahí se le dijeron muchas cosas. Desde esa casa no se le pudo decir más porque no había más horas al aire. Pero sí, porque de todo, de verdad. Déjame decirte que yo nunca le dije presidente, yo siempre le dije teniente coronel y él se molestaba. Me decía que por qué yo le decía teniente coronel y no comandante. Sí. Y yo le decía que los comandantes triunfaban y que él había fracasado el 4 de febrero. Entonces me dijo, bueno, pero gané las elecciones. Eso es un error de los ciudadanos. Yo hice una colección de nombres para él, el sátrapa, el inquilino de Miraflores, el malandro mayor, todo lo que tú quieras, pero nunca presidente, ¿no? Nunca fue presidente para mí tampoco. Pues yo quiero agradecerles a los tres que hayan estado en esta conversación. No saben cuán provechosa ha sido. Yo sé que obviamente el público costarricense, espero que tenga la capacidad de analizar y de entender las similitudes en el discurso que estamos escuchando y que, bueno, nada, yo la verdad es que he hecho lo que creo que puedo hacer como periodista, que son estos dos programas, la semana pasada y poco más puedo hacer, pero está hecho y me siento satisfecho. Gracias por ayudarme. Pero yo te quiero decir una cosa. Sí. Desde el año... ¿Cuándo fue que se alzó Chávez, Orlando? 92. Daniel, ¿te acuerdas? En el año 92 ya yo comencé a decir que íbamos a hacer una dictadura. La gente me decía de todo, loca, radical, bueno, como me dicen ahorita. Si los ciudadanos no entienden la gravedad de lo que van a transitar, no hay nada que hacer. No hay programa, no hay medio, no hay discurso. O sea, de verdad
Es una decisión ciudadana. Allá, si se quieren tirar a un precipicio o quieren con la presión ciudadana y con las herramientas de la democracia hacer que sus gobiernos funcionen. Exijan, presionen a sus gobiernos democráticos, pero no caigan en la dictadura, no caigan en la izquierda. Ofrecen de todo y destrozan el país. Venezuela era el país más rico de América Latina. Y ahora tenemos caminantes de la miseria huyendo de Venezuela. Por favor, amigos, hermanos de Costa Rica, véanse en nuestro espejo. Sí les puede pasar. Y yo espero que no les pase. Ojalá. Orlando, un mensaje de despedida. Sí, bueno, le quiero dejar a la gente eso tan serio e importante que dijo Nitu, porque es que aquí, hermanos costarricenses, el equivocarse ahora lo van a pagar con su libertad, con su salud, con su vida y con su país. Tan sencillo como eso. Daniel. Bueno, yo acá, como te dije, Joel, acá estamos todos los días luchando, ¿no? Tratando de demostrarle a la gente que el camino está claro, que el camino es de lo que los buenos somos más y que lamentablemente, así como empiezan esos pequeños lunares en las paredes blancas a hacerse más grandes, los cómplices son los que hacen que esos lunares estén por encima de la pared blanca. Entonces no sea cómplice, edúquese, pregunte, no se deje llevar por el fake news y las tonteras que suceden en las páginas de ahorita de Facebook y de Instagram y de Twitter y esas tonteras, porque la mayoría de la gente no tiene los corazones llenos, los tiene vacíos. Y lamentablemente la gente sabe que hacer la maldad es más fácil que hacer el bien. Por eso que quiero despedirme con un dicho que siempre lo digo, que no es mío y que ni tú y Orlando lo han escuchado muchas veces, que hay que hacer el bien y no hay que mirar a quién. Así. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Okay, buenas noches.